Buenos días a todos. Bienvenidos a los que habéis venido de otras ciudades, de Barcelona y por lo menos sé que de allí habéis venido. Espero que este día lo podáis disfrutar, aunque estemos dentro del auditorio de Sanitas, y estando en el auditorio de Sanitas, que es tan bonito y que tiene un fondo tan ajardinado, como me comentaba Xavi, que junto con Manuel han sido un poco los coordinadores de este gran evento y trabajan en el equipo de la Lira, a quien quiero agradecer la invitación de poder moderar esta mesa, así como la Fundación Sanitas, que nos ha acogido en este espléndido auditorio, y a los ponentes, como no, que son personas que llevan más de 20 años trabajando en el sector de la integración social y laboral, con un vasto currículum, como podéis leer en la presentación que hemos preparado, y que además cada uno de los ponentes representáis a entidades que pueden ayudar a personas que tienen algún tipo de afección erime. Como es mi caso, qué pena que no os hubiera conocido antes. Pero nunca es tarde si desde mi modesta posición puedo ayudar a otras personas que no tienen el conocimiento y la perspectiva que yo he ido adquiriendo de manera personal para ir abriéndose camino en el mercado laboral. Por un lado, tenemos a César, que trabaja en una fundación, la Fundación Good Jobs, que curiosamente, yo no sé si ha dado la casualidad que lo sabíais o que los astros se han conjugado, ha trabajado con la empresa en la que yo trabajo desde hace 9 años, que es GMV, es una empresa de ingeniería multinacional que fundó el catedrático de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Politécnica. Es una empresa española, sigue siendo española, muy puntera, en varios sectores somos líderes, y trabajó con la Fundación Good Jobs en la definición de la formación o la cualificación de personas que quisieran trabajar en el ámbito de la ciberseguridad, un ámbito que demanda muchos profesionales. 200 currículums se están solicitando en GMV. Por otra parte, tenemos aquí a Elena, que es trabajadora social, directora general de COCENFE, y, como me contaba antes, trabajan tanto ayudando a incorporar a personas en el mercado laboral ordinario, en compañías como pudiera ser la mía, GMV, o también a personas que necesitan trabajar en otro tipo de entidades, como pudieran ser los centros especiales de empleo. Se me ha olvidado comentar también que la Fundación Good Job también tiene centros especiales de empleo. Además, César dirige uno, es así, ¿no? Actualmente lo diriges, ¿no? Dirijo la fundación, realmente. Vale, bueno, pues al final diriges todo. Ya nos contarás cuántos centros especiales de empleo tenéis. Por otra parte, tenemos a Guillermo, que es ingeniero. Yo digo ingeniero así con grandeza, porque yo, que soy de letras, pues la verdad es que reconozco que tenéis unas habilidades que son muy buenas para gestionar y organizar, repito, organizaciones, ¿no? Para gestionar organizaciones, porque tenéis una mente muy estructurada que a lo mejor a las personas de letras, de comunicación, antes hablaba nuestro anterior ponente de las habilidades de cada uno y de las capacidades, y bueno, pues cada uno tenemos una, ¿no? Unas tenemos la capacidad de comunicar y de ser más relaciones públicas, y otros de ser muy estructurados, muy organizados para poder llegar a conseguir el objetivo que nos proponemos, que, como hemos dicho, es el de mejorar la calidad de vida y la salud de las personas con enfermedades erimes. Y por último, Daniel, quiero también introducirte, además de trabajar en COCENFE, llevando la parte tributaria, bueno, o de finanzas, ¿no? Eres también presidente de la Asociación de Enfermos con Hemofilia, y supongo que pasáis bastante tiempo colaborando, ¿no? Elena y tú, con lo cual, bueno, cada uno de vosotros vais a dar un punto de vista de lo que es el ámbito asociativo. Y dicho esto, aunque he hecho una amplia exposición de cada uno de vosotros y de vuestras entidades, creo que lo que me vais a contestar es cómo podemos ayudar a incorporar a personas que sufren una enfermedad erime al mercado de trabajo. Bien personas que le haya sobrevenido la enfermedad estando ya trabajando, o personas jóvenes, que también las hay, pues que tienen que estudiar su carrera o que les ha cogido en medio de la carrera
Y de pronto los sueños de los que hablaba nuestro anterior ponente, de pronto un poco pues tienen que, no digo que se trunquen, se tienen que adaptar. Tenemos que reinventarnos y tenemos que adaptarnos, pues como hacen todas las personas también, porque la vida es muy cambiante y todos nos tenemos que ir adaptando. Y sin más, os voy dando la palabra. Empiezo por Elena, por ser la chica. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias al IRE por la invitación. Es un placer poder colaborar con nuestra organización, porque el IRE, al fin y al cabo, COCENFE, es una confederación de entidades de personas con discapacidad física y orgánica, y tenemos entre nuestras asociaciones al IRE, o sea que el IRE forma parte de COCENFE, así que es un placer colaborar siempre en las iniciativas que nos proponen y demás. COCENFE, como bien decía, es una confederación de asociaciones, tiene más de 92 entidades que pertenecen a esta organización, y al mismo tiempo de realizar servicios y proyectos y programas dirigidos al fortalecer a nuestro movimiento asociativo, pues también desarrollamos pues servicios y proyectos y demás dirigidos específicamente a personas con discapacidad. En este sentido, y centrándonos en el empleo, desde COCENFE tenemos muchísimos servicios de empleo, tanto propios, porque tenemos representación en todo el territorio nacional, como en colaboración con nuestras entidades miembros. Y en ese sentido, creemos que jugamos con una gran ventaja de contar con estos servicios de empleo en nuestro movimiento asociativo, precisamente por lo que nos planteabas en la pregunta, ¿no? El reto que tienen las personas con discapacidad para acceder al empleo. Y lo hilabas muy bien también, no solo para personas que tienen una discapacidad, bueno, pues desde jóvenes o que les sobreviene de forma adulta, y que las personas jóvenes que tienen esa discapacidad y que están en los ciclos de educación, formativos y demás, porque para nosotros es fundamental ese tema. Nuestros servicios de empleo están engrosados en un área integral que es de desarrollo educativo y profesional. Entonces, intentamos desde participar con niños y niñas que están en la escuela ordinaria y que pasan por todo el ciclo formativo, hasta con personas adultas, que son las que evidentemente más tenemos en nuestros servicios de empleo, que en estos momentos, bueno, llevamos una trayectoria de más de 40 años con COCENFE y tenemos a más de 60.000 personas inscritas en nuestra bolsa de empleo. El reto para las empresas para poder insertar a personas con discapacidad básicamente es conocer a las personas con discapacidad, y yo creo que eso es súper importante en un movimiento asociativo como el nuestro. Nosotros intermediamos con la empresa, ponemos a disposición de las empresas personas con discapacidad, personas que conocemos en muchos casos desde jóvenes, desde niños, y si no, pues desde el momento que sea que se incorporen a nuestras asociaciones, y que contamos con la ventaja, como decía antes, de ese amalgama de servicios que tenemos dentro del movimiento asociativo, que conocemos perfectamente las capacidades de las personas, hacia dónde pueden llegar y demás, porque no solo tenemos el servicio de empleo, sino que está el área de trabajo social, conocen muchas veces su situación social, que también puede ayudar a la incorporación en la empresa. Tenemos servicios de rehabilitación, con lo cual conocemos también muchas veces qué personas pues, pueden desempeñar ciertos trabajos y cuáles no, pero sea como fuere, lo más importante es ponernos al servicio de la empresa para que conozcan a las personas con discapacidad y poderlas informarlas y acompañarlas en todos los procesos de inserción cuando quieren contratar a una persona con discapacidad. Nosotros siempre decimos, sabéis que hay una serie de ventajas fiscales, una serie de ayudas por la contratación de personas con discapacidad. Nuestro lema es: ese tema no lo sacamos, nosotros siempre pensamos… Pero incluso ya no tanto ayudas fiscales, porque a lo mejor hay empresas multinacionales y tal que no tanto lo consideran por esa parte, pero sí que para poder acceder a ciertos contratos de la administración pública tienen que cumplir con un cupo de las empresas privadas de profesionales y las empresas con discapacidad. Privadas también, las de más de 50 trabajadores, pues tienen la obligación de tener un 2%. Bueno, nosotros en ese sentido
es lo que digo, nosotros lo que buscamos es la inserción porque se crea en una sociedad inclusiva y diversa en la que todos podemos aportar. Nosotros vamos por ahí, siempre ponemos en valor las capacidades de las personas y pues si por ahí no entras cuando hablamos de las bonificaciones, ¿no? Es decir, si no vas por aquí, esto nos puede ayudar, pero nosotros lo que queremos siempre es construir una sociedad que crea en las personas y que contrate a las personas por lo que valen, porque las personas con discapacidad pues aportan muchísimo valor a las empresas por los conocimientos que traigan, porque efectivamente las personas con discapacidad pues también están formadas y si no las ayudamos a formarnos, y también pues por esa parte social que traen, ¿no? Esa mochila social que traen encima en el sentido de haber vivido una situación que les ha hecho, en la mayoría de los casos, pues tener mayor sensibilidad hacia las vulneraciones, hacia las personas vulnerables. Claro, eso es maravilloso, pero la realidad es que también, pues eso, a veces hay que crear incentivos para que lleguemos a alcanzar esta situación ideal, ¿no? Y entonces, bueno, pues se han puesto estas medidas por parte de la Administración Pública, a quien yo también apelo, para que a lo mejor, trabajando con especialistas como vosotros, puedan considerar otro tipo de medidas que también incentiven a que haya una mayor contratación de personas con discapacidad, porque, bueno, ellos tienen bastante poder. Así es que paso ahora a darte la palabra, César, para que nos presentes un poco la Fundación Good Job y, bueno, pues el trabajo que hacéis y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer la invitación también al IRE a este congreso y felicitarles un poco por la iniciativa. Nos ha servido además para acercarnos un poco más a la asociación, que tampoco teníamos mucho contacto. Y, bueno, pues agradecer que se nos invite a contar un poco nuestra experiencia nosotros. Somos la Fundación Good Job, somos una organización sin ánimo de lucro que nos dedicamos a integración laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión, pero con especial foco en personas con discapacidad. Y yo diría que, a diferencia, por ejemplo, de CONCENFE, nosotros trabajamos con CONCENFE porque varias de sus asociaciones, incluso sus servicios de empleo, están conectados con nosotros con la actividad que nosotros hacemos de integración laboral de personas con discapacidad. Y explicaré un poco esto. Nosotros somos como si fuera un poco la última milla del empleo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que personas con discapacidad, habéis hablado ahora mismo del marco legal, de que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla y si no acudir a una cosa que se llama excepcionalidad y medidas alternativas, que es comprar bienes y servicios a un centro especial de empleo o donar una cantidad a una organización sin ánimo de lucro. Eso es un poco lo que dice la ley y eso es una palanca, un incentivo para que las empresas, eso y la necesidad de cumplir con la ley para poder presentarse a concursos públicos, licitaciones, etcétera, hace que las empresas tengan mayor predisposición a la hora de contratar a personas con discapacidad, ¿no? Luego está lo que es la propia concienciación y la propia idea de las empresas, como mencionaba Elena, de que es mejor tener una sociedad diversa, es mejor para todos y también para las empresas. Es otra de las palancas que hacen que las empresas puedan contratar, ¿no? En nuestro caso, lo que nosotros vemos es que la oferta no coincide con la demanda, por decirlo así un poco en términos técnicos. Es decir, el perfil de personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo, podríamos hablar de las personas que pertenecen a las asociaciones y al IRE, pues puede no ser coincidente con el perfil de las ofertas de trabajo que hay ahora mismo en la calle, ¿no? Entonces, el entendimiento entre una cosa y otra o la adaptación entre una cosa y otra es donde nosotros tenemos más especialización como fundación. Nuestra organización sin ánimo de lucro tiene varios centros especiales de empleo de iniciativa social, es 100% propietaria de esos centros especiales de empleo y utilizamos los centros especiales de empleo para crear enclaves laborales o prestaciones de servicios que al final son un grupo de trabajadores del centro especial de empleo trabajando en el entorno laboral de la empresa ordinaria con el objetivo de que la empresa ordinaria los pase a su plantilla, termine pasándolos a su plantilla. Nosotros, además, que lo hacemos mediante la ley del Real Decreto de Enclaves Laborales, el 290 de 2004, pactamos con las empresas que, transcurrido un año, pasen esas personas a su plantilla, sí o sí. Es decir, que es un compromiso de integración de esas personas dentro de sus plantillas. Y lo que nosotros hacemos es engrasar esa situación. Elena mencionaba el acompañamiento, mencionaba la información, mencionaba esto. Nosotros lo que trabajamos mucho, tenemos más especialización, es hacer
que estas empresas conozcan muy bien el marco legal, sepan aprovecharse de él para que sea factible meter a esas personas con discapacidad en las plantillas y ayudar a personas con discapacidad que no saben que pueden trabajar en determinadas profesiones, como pueden ser la tecnología, y pongo encima de la mesa el acento en que la tecnología es una grandísima oportunidad para el empleo para todo tipo de personas con discapacidad y creo que especialmente para personas con discapacidad que pertenecen a esta asociación, pues ayudar a estas personas a que con un entrenamiento o una formación más o menos ligera, es decir, que no tengan que estar 4 años estudiando para poder trabajar en esas posiciones, puedan entrar en esas profesiones, ¿no? Como profesionales junior en esas profesiones o en profesiones de las que vienen, pero con puestos de trabajo adaptados, ¿no? Esa última milla, eso es lo que llamamos nosotros la última milla y lo que hacemos es, con un equipo de preparadores laborales y una unidad de apoyo pues bastante preparada para eso, intentamos dinamizar esa situación para que esas personas terminen encontrando un puesto de trabajo en esas posiciones. Por tanto, colaboramos con organizaciones como COCENFE y asociaciones en general que tienen personas con discapacidad que están en situación de búsqueda de empleo y eso es un poco el rol que tenemos nosotros. Y Guillermo, a mí me gustaría que tú también nos comentaras un poco desde People Matter, que es otra empresa con la que también ha trabajado GMV. Por eso digo que no sé si habéis, los que habéis pergeñado el programa, habéis averiguado o ha sido el azar. Y muchas veces yo creo que cada uno aparecemos donde tenemos que aparecer para bien, ¿no? Tu papel es el de, durante años has estado gestionando personas, pero también has estado trabajando en lo que es la cultura de las personas, en empresas privadas y tienes muy próximo también el conocimiento del Centro Especial de Empleo, como me comentabas, bueno, pues sin ir más lejos, una persona cercana a ti. No quiero dar más detalles porque igual no lo quieres comentar. Entonces, querría saber cómo desde People Matter y desde tu experiencia, obviamente, porque al final las organizaciones somos las personas, ¿no? Cómo tu conocimiento, tu experiencia, tu sensibilidad puede ayudar a empresas como GMV, puede colaborar con fundaciones como la que dirige César, puede también colaborar con COCENFE. Ahí te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Quisiera dar las gracias, lógicamente, a LIRE por invitarme, así como a la Fundación por ser de anfitrión. Y en nuestro caso, nosotros lo vemos desde la perspectiva de las organizaciones que se plantean con el reto que, como bien sabéis, hay una demanda de talento que no siempre se puede satisfacer. Y eso significa que nos encontramos que muchas empresas están buscando perfiles, a profesionales, a talento, y no lo encuentran. Y nosotros creemos que los profesionales y las personas pues, que tienen estas enfermedades hay que reconocerlos, hay que apreciarles y hay que facilitar su integración. Y lo que hacemos es asesorar a las compañías a cómo diseñar una oferta pues, de valor, una oferta que tenga en consideración esas necesidades especiales o particulares para facilitar la integración y el pleno rendimiento de los profesionales que, teniendo ese talento, pues puedan perfectamente integrarse en los entornos de trabajo, teniendo pues una mayor flexibilidad, como puede ser en lo que es el teletrabajo o lo que es esos horarios flexibles o esos espacios adecuados y más bien preparados para poderlos acompañar a los profesionales en el desempeño de sus funciones y responsabilidades. Nos encontramos también muchas veces en que en el mundo empresarial hay sesgos. Cuando tú hablas de una persona que tiene una cierta discapacidad, lo primero que les viene a las empresas es decir, uy, las bajas, uy, las ausencias, uy, esto es coste, esto va a ser difícil. Nos encontramos hoy en que el absentismo es algo que ha ido creciendo y para que tengáis simplemente unos números, en el último estudio que se ha publicado, de 22 millones de personas que son la masa laboral, por decirlo de una manera, la gente que está trabajando, cada día falta 1,6 millones de personas al puesto de trabajo. Eso, lógicamente, hace pues, que las empresas tengan que tener una mayor sensibilización, una mayor capacidad de entender qué es lo que está ocurriendo. Y muchas veces no tiene nada que ver con el trabajador, no tiene nada que ver con ese profesional que sí que quiere ir a trabajar, pero que si vemos, por ejemplo, el periodo medio que hay de tiempo de espera para ir a un especialista médico en nuestra querida sanidad pública, pues es de 6 o 7 días para el de cabecera y de hasta 107 días para un especialista. Eso significa que desde que tienes el hecho causante, que te has puesto malo, hasta que veas al especialista pueden pasar más de 3 meses. 3 meses de baja
que en realidad muchas veces hay personas que dicen, oye, que yo quiero poder hacer cosas. ¿Cómo las mutuas pueden ayudar? ¿Cómo la empresa puede ayudar? ¿Cómo podemos facilitar que este proceso, pues lógicamente, afecte menos y quitemos los sesgos? Porque muchas veces cuando vemos personas con discapacidad se piensan en sesgos, se piensan en creencias que son limitantes, que para nada es la realidad que encontramos. Una persona que tiene una enfermedad, como bien has dicho, en mi caso yo tengo una persona con una cierta capacidad, lo que quiere es ser autónoma, lo que quiere es demostrarse y apreciarse. Y es encontrar espacios laborales en donde pueda desempeñar plenamente esas funciones y responsabilidades de una forma exitosa, aportando valor y aportando también pues, valor a ella misma por ese, digamos, autoestima, ese crecimiento profesional y ese demostrarse de que tiene cabida en la sociedad. Es por eso que nosotros lo trabajamos desde diferentes perspectivas. Por un lado, trabajamos la experiencia del candidato. Cuando tienes una persona pues, que tiene una cierta discapacidad, tienes que adaptar los mensajes, tienes que adaptar los canales, tienes que ver cómo llegas. Porque si los discriminas ya desde la perspectiva de no contar con ellos en las candidaturas, pues lógicamente estás perdiendo una gran parte del talento. Pero también lo trabajamos desde la perspectiva de la diversidad y de la inclusión. Hoy en día nos encontramos, si me permitís, con 4 o 5 generaciones que estamos conjuntamente trabajando en las empresas. Y cada vez más las nuevas generaciones exigen una responsabilidad social a las compañías. No queremos dejar a nadie afuera. Eso se tiene que trabajar. Hay que ver cómo las empresas incorporan, diseñan e implementan políticas de inserción, de diversidad, de entender de que hay diferencias, de que todos somos únicos, de que todos tenemos capacidades diferentes, pero que todos podemos aportar. Simplemente hay que adaptar las políticas, hay que adaptar los entornos, hay que adaptar los puestos de trabajo para permitir que cada uno aporte lo mejor de sí mismo. De la misma forma que existe una evaluación de desempeño, que es para ver dónde estás y a dónde tienes que ir, pues de la misma forma tenemos que entender que cada uno de esos profesionales, que cada una de esas personas, que cada uno de esos talentos tiene cabida y hay que ver cómo los podemos integrar y facilitar que tengan las mismas oportunidades. Daniel, y ahora voy contigo. Como tienes varios puestos de responsabilidad, querría de alguna manera un poco que nos comentaras desde el punto de vista de la Confederación de Centros Especiales de Empleo cómo podéis ayudarnos, pero también te quería dar voz a lo que tú consideres desde la Asociación de Enfermos de Hemofilia. Así que siéntate libre para intervenir. Muchísimas gracias. Por supuesto, también hago mías las palabras de agradecimiento. Y siento que en este periodo prenavideño ser un poco el Grinch y venir a robar este espíritu de la Navidad, pero es que creo que la situación es tremendamente mala. Veo el cartel, pone condiciones y derecho al trabajo de las personas con una ERIME, retos, digo, puede ser un gran problema. El problema es la permanente violación de este pretendido derecho al trabajo de personas con discapacidad o con una ERIME. Tengo que decirlo así de claro, hay una permanente violación del derecho al trabajo. Vamos cerrando un poquito el gap entre las tasas de actividad a la persona con discapacidad y sin discapacidad. Muy poquito, tan poquito que hacen falta 50 años para que el gap desaparezca. ¿50 años? ¿Eso es razonable? ¿Podemos esperar 50 años las personas con discapacidad a que nuestra situación sea igual que las personas sin discapacidad? Bueno, creo que en mi caso es que no llegaré por el hecho biológico y segundo, es una permanente violación de los derechos de personas con discapacidad. Por lo tanto, y permitidme a mis compañeros, incluso a Elena, compañera con la que trabajo muchísimo, a veces me doy cuenta de que hacemos muchas cosas, pero no son... Cuando una persona con discapacidad se planta delante mío y me dice, ¿qué puedo hacer? Porque he ido a formación, he ido a inserción, he pasado por tu bolsa y por tu bolsa y por la otra bolsa y me he formado 50.000 veces y yo sin trabajar, a veces digo, lo único que puedo hacer es pedirte perdón como persona con discapacidad, como responsable, porque la sociedad te sigue excluyendo y te sigue maltratando y sigue violando tu derecho. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ese sentimiento de que falta muchísimo y de que hay mucha gente que nos rodea, muchos usuarios nuestros, muchos socios nuestros, que llevan años excluidos de la sociedad. Porque no olvidemos, sin trabajar
Vivimos en una sociedad de salarios, no de rentas. Y sin trabajar estás excluido de la sociedad. Sin trabajar no puedes tomarte un café cuando quieres. No puedes ir a darte un paseo porque no puedes consumir. Y hay muchísima gente que nos rodea, muchísimos socios que están excluidos. Por lo tanto, primero, si me permites, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes de lo que tenemos ya no funciona. Lo que tenemos es un marco normativo de los 80, el marco de la LISMI, el marco de las discapacidades originarias, no las sobrevenidas, el marco de la polio, no de las erimes, un marco muy diferente al que tenemos ahora en la sociedad. Y sinceramente, y siento ser así un poco el Grinch, lo que tenemos ya no sirve. No, de alguna No manera es sirve. lo que también he introducido, ¿no? El que tenemos que hacer nuestra carta de los Reyes Magos a los gobernantes y ahí has mencionado tú ya una serie de ítems en donde se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Con lo cual agradezco esta aportación porque yo creo que ha sido muy, muy positiva. También no sé si desde el punto de vista de la Asociación de Personas con Hemofilia quieres Pues, comentar no, o son comunes las reflexiones. Es que las erimes, hemofilia, pues al fin y al cabo es que compartimos muchísimo. Bueno, la discapacidad compartimos muchísimo, ¿no? Pero los enfermos crónicos, la discapacidad orgánica, pues compartimos el 99% de la situación. Hay un componente que se ha comentado antes, que es, por ejemplo, las parcialidades deseadas. Porque hay personas con hemofilia, supongo que con una erime, que quieren trabajar, pero no pueden trabajar 8 horas, porque eso es incompatible con sus necesidades de salud. Pero ¿qué pasa? Que si trabajas 4 horas y cobras 4 horas, eres un trabajador pobre, porque no hay unos complementos de renta. Yo creo que eso es una cosa que es muy común entre las enfermedades, la discapacidad orgánica, la erime y la hemofilia, yo lo sé por compartir con los compañeros. Hay muchísimos problemas. Hay otro problema que creo que es común, que es el mercado laboral es un mercado on-off. Trabajas, no trabajas, activo, parado. Activo, salario, parado, prestaciones. Pero las personas con discapacidades tenemos unas vidas que no son, que estás permanentemente moviéndote entre lo activo a jornada completa, lo activo part-time, el estar de baja médica, el estar en búsqueda, y vives en unas cargas de cotización permanentemente irregulares, en las que tu día a día es muy inestable, en la que no puedes tomar una decisión de voy ya no a comprarme una casa, no voy a poder comprarme un coche porque no sé si voy a poder pagar las letras del coche, porque tenemos unas carreras que están pensadas para que una persona trabaja 5 años, está en el paro 6 meses, hasta que vuelva a trabajar. Y las personas con discapacidad tenemos unas carreras muy diferentes. ¿Cuántos compañeros nuestros no tienen que pedir una reducción de jornada porque tienen una mala racha, unos brotes y no pueden trabajar, luego pueden volver a trabajar? ¿Y qué pasa? Que eso que no está pensado para nosotros, está pensado para un mercado mucho menos flexible. Y eso es una cosa que es buena para personas con discapacidad, para una persona con una erime, con una hemofilia o con lo que sea. Porque lo que pasa es que tenemos un mercado muy on-off, un mercado muy de salario y prestación y no un mercado que ve a la persona con todas sus necesidades. Luego, si comentamos cuáles para mí las guías de una futura ley, lo profundizaré mucho más, pero para mí tendría que ser el moto, el de una talla única no sirve a nadie. Y tenemos un mercado, una legislación laboral que piensa en tallas únicas. Y las personas con discapacidad, con una enfermedad crónica, con una erime o con una hemofilia, nuestro día a día es muy variante, muy cambiante, nuestra salud es muy cambiante, sin embargo el marco laboral es escrupulosamente cartesiano y no ingenieril, porque los ingenieros son mucho más flexibles y creativos de lo que la gente piensa. Es un marco hecho por juristas, que el jurista es el ingeniero social menos flexible, ¿no? En el que piensas que sí o no. Y la persona con discapacidad es sí, sí pero, o no, pero quiero volver a estar. Y para ello, ¿qué os parece lo mismo que, bueno, pues ahora no hay ningún problema en decir abiertamente a lo mejor que alguien va al psicólogo y se dice sin ningún tipo de inquietud, pero esto no sucedía hace unos años, ¿no? Pues que también los propios pacientes, nosotros también comuniquemos y difundamos cuáles son nuestras necesidades, en qué consiste nuestra enfermedad, porque la enfermedad reumática y musculoesquelética, pues a lo mejor, como es el caso, yo, perdonadme que me señale, pero me diréis, pues se te ve fenomenal. Digo, sí, pues tengo una prótesis de cadera, tengo artrosis en las rodillas, no sigo porque os vais a asustar, y se tienen estos brotes de cansancio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que normalizar la enfermedad. Hay que saber que todos en algún momento de nuestra vida podemos tener una discapacidad
nosotros personalmente o nuestra familia. Entonces yo creo que hay que hacer una labor también muy pedagógica y muy de comunicación, tanto las personas que tenemos esta discapacidad dentro de nuestras propias organizaciones porque estemos trabajando, incluso también con campañas de comunicación social, porque hace poco escuché el Día Mundial de la Artritis Reumatoide en una radio, pero era la primera vez que lo escuchaba. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista de la comunicación, como es a lo que me dedico y es por lo que abogo, pues cuando la hepatitis se pidió que se medicara a las personas que tenían la hepatitis B, la gente saltó a la calle, los medios se hicieron eco de esta problemática y finalmente, bueno, pues se tuvo ahí la respuesta, ¿no? Entonces, comuniquemos, exijamos, demandemos. Y la intervención tuya, Daniel, me ha parecido súper interesante porque efectivamente está muy obsoleto ahora mismo el marco que nos engloba a todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, con estas enfermedades ERIMES, pues a lo mejor hace 20 años estábamos en silla de ruedas todas las personas que teníamos esta enfermedad. Ahora han salido nuevos medicamentos, los medicamentos biológicos, que ahí yo quiero también un poco bueno, poner en valor el trabajo que se hace desde la investigación, desde los laboratorios farmacéuticos, incluso también a lo mejor meter, que no lo habíamos hablado, pero meter también dentro del coloquio, bueno, pues las aportaciones a nivel de investigación e innovación que hacemos en las asociaciones de pacientes, las confederaciones, porque es fundamental. Si tú desarrollas algo, necesitas que aquella persona que está tomando ese tratamiento te vaya diciendo cómo se encuentra. Entonces, la colaboración entre investigación, médicos, pacientes es esencial. Con lo cual, y meto otra parte más, y es que podríamos estar aquí media hora, nos vais avisando del tiempo, todo aquello que se circunscribe a la profesionalización de entidades como las que representáis. Yo ya nació con una gran profesionalización, People Matter es una empresa, pero otras entidades pequeñitas, asociativas y tal, pues a lo mejor no tienen todavía esa estructura para poderse dejar oír, para movilizarse, y esto también es importante. ¿Qué os parece a vosotros? Yo, si me permites, voy a volver a tomarla. En este sentido, esto que acabas de decir es súper importante. Por ejemplo, una organización como la nuestra, ¿no? Nosotros somos una confederación aglutinadora. Hay muchas entidades que no pueden tener ciertos servicios, o sea, todas no podemos tener de todo, y por eso es muy importante pues los servicios que presta COCENFE, porque se los presta también a sus entidades, ¿no? Un servicio de empleo, probablemente el IRE no pueda tener un servicio de empleo en cada una de sus asociaciones en todo el territorio nacional donde está presente, pero sí puede hacer uso del que tenemos en COCENFE. Entonces, en ese sentido, es muy importante este papel aglutinador de las entidades del tercer sector y como para proporcionar apoyos a las entidades en aquellas cuestiones y que, por ejemplo, se puedan dedicar más centradamente, más en exclusiva, pues a temas de a lo mejor de investigación, ¿no? Que en ese sentido, pues COCENFE no se va a meter en la investigación de enfermedad reumatológica, porque ya hay una entidad especializada. Nosotros pues aprovecharemos y le facilitaremos estos servicios más transversales y más generales a todo nuestro movimiento asociativo. Y también me gustaría decir, en relación a lo que decía Daniel, que me encanta que haya sacado el tema y haya puesto pues, este mensaje tan disruptivo, que efectivamente una del papel del tercer sector, de las entidades, tanto el IRE como en este caso COCENFE, y en este sentido también somos aglutinadora de esa queja, ¿no? De esa demanda, ¿no? Pues de hacer esa incidencia para que se modifique la legislación, que creemos que es fundamental, porque si no vivimos en una estructura muy cerrada, evidentemente. No obstante, mientras no se modifica esa legislación, tenemos que jugar las bazas que tenemos hasta que logremos ese cambio, ¿no? Y es muy importante que muchas veces, ¿no? Este discurso que hacemos las propias organizaciones de la capacidad de las personas, que muchas veces tienes que incluso vender incluso un discurso muchas veces de héroe, de que las personas con discapacidad, vamos, todo lo pueden, que hay personas con discapacidad que todo lo pueden, otras que no, como en el resto de las personas, vamos.
Y sí que muchas veces a lo que estamos ayudando las entidades precisamente y dentro de los servicios de empleo es precisamente orientar a estas personas para muchas veces conseguir una incapacidad laboral, precisamente por lo que lo que apuntaba Daniel, ¿no? Es decir, este mundo laboral que tenemos construido es tan para personas que sean tremendamente productivas de una manera determinada, porque no hablo de la falta de productividad de las personas con discapacidad, sino cómo nos obligan a ser productivos en la actualidad, que hay personas que, pues eso, que cursan por brotes, que tienen situaciones que producen dolor, bueno, pues tienen una situación complicada y a lo que se ven abocadas es precisamente a solicitar una incapacidad laboral para tener acceso a una pequeña renta y que después le permita compatibilizar con otro trabajo para conseguir entre la renta y un trabajo de menos horas, pues tener una vida digna. Entonces, nosotros en este momento estamos ayudando a las personas hacia ese camino, pero sí que es cierto lo que dice Daniel, que debe de cambiar la legislación. No podemos poner la carga del peso en la persona y que se busque ella misma esta situación porque se vea abocada a eso, a decir. Y hay personas que estarían muy satisfechas desempeñando el trabajo que están realizando, pero el propio mercado, la propia legislación, tal como está montado todo el sistema, no le permite y se ven abocadas a esa situación de incapacidad. A mí me gustaría complementar un poco esa explicación que además comparto, por dar una visión también, irnos a un terreno también muy práctico del contexto, ¿no? Estáis definiendo un contexto, o estamos definiendo un contexto que es muy real y que yo comparto además, el análisis. Comparto también que hay que trabajar la legislación y que es algo, hay que trabajarlo probablemente en profundidad. Ya hay cosas que se están abriendo y que tienen que ver con la compatibilidad de pensiones y trabajos, etcétera. Pero creo que por ahí hay que profundizar, ¿no? Por otro lado, creo que también, y me alegra que Elena lo haya sacado, tenemos el día de hoy y el día de mañana. Quiero decir, la legislación tarda en cambiar, la legislación se debate, durante muchos años hemos tardado muchísimo tiempo en cambiar la Constitución, la palabra minusvalía, cosa que no se entiende, que se debería de cambiar de un golpe de efecto y ya está, ¿no? Pero tardamos mucho en hacer todos esos cambios, ¿no? Y creo que hay que seguir trabajando en esa línea en el largo plazo. Yo creo que también hay que trabajar en el corto plazo, y en el corto plazo también se puede trabajar. Cocencia ha destacado cómo hacer compatible que una persona con una incapacidad laboral permanente total sobre una profesión pueda complementar una pensión que recibe como consecuencia de esto, lo pueda complementar con otro tipo de trabajo, ¿no? En lugar de decirle, no, tú ya tienes tu pensión, no te preocupes, que ya tienes bastante con lo que tienes, con tu discapacidad, ¿no? En lugar de esto, el mensaje es: tienes que trabajar, la integración laboral te da independencia, te va a desarrollar como persona, tengas 20 años o tengas 58 años, da igual. Te va a ayudar en todo ese tránsito y te va a sumar un montón de cosas. Entonces, pelea por trabajar, ¿no? Este es el mensaje. Y cuando esa persona sale a la calle para pelear con trabajar, se encuentra con un montón de barreras y dificultades, las propias de la legislación que estamos comentando, pero orientado como lo está enfocando Cocencia, en este caso Elena, es factible. Es decir, una persona con discapacidad como consecuencia de una enfermedad reumática que ha tenido una discapacidad sobrevenida a los 40 años, estaba trabajando en una profesión con un requerimiento físico, por ejemplo, pues ¿qué hace, no? ¿Qué puede hacer? Bueno, a mí me gustaría trasladar el mensaje de que se pueden hacer cosas. Mientras esa legislación camina y cambia, se pueden hacer cosas. Esas cosas pueden pasar, lo primero, por entender que hay que transmitir a las empresas y trabajar con las empresas que tienen sus objetivos, y de manera natural las empresas se dedican a sus actividades, que es producir, generar servicios o lo que sea, y sacar rentabilidad. Las empresas funcionan así. Podremos querer que funcionen de otra manera, pero funcionan así y tienen estos objetivos. Tienen apéndices de responsabilidad social, tienen iniciativas para mejorar la diversidad, tienen un montón de cosas, pero son también mejorables probablemente, y tendrán que irse poco a poco, han ido avanzando y seguirán avanzando, ¿no? Pero hay que acudir a ellas, y hay que hablar con ellas, y hay que entender desde dónde están trabajando. Con las administraciones públicas probablemente
hay que forzarlas a esos cambios de legislación para que todo el marco legal y el terreno de juego donde estamos todos sea más compatible, ¿no? Y luego los que estamos en el terreno también de trabajar el empleo de las personas con discapacidad, etcétera, cada uno desde su posición, también creo que tenemos que avanzar cosas. El planteamiento que hacía ahora Elena de que una persona haga compatible su pensión con un puesto de trabajo es totalmente factible en actividades, por ejemplo, de base tecnológica. Si observamos el mercado laboral, vemos que el mercado laboral genera puestos de trabajo en determinadas profesiones y elegimos profesiones que no tengan unos requerimientos físicos muy fuertes, como puede ser la tecnología, o elegimos profesiones donde pueda haber cierta flexibilidad horaria o se pueda teletrabajar, se pueden hacer según qué adaptaciones de conciliación, como puede ser de nuevo la tecnología. Es probable que para pacientes o para personas con discapacidad, con enfermedades reumatológicas, sea más fácil gestionar el absentismo o el potencial absentismo o la potencial indisposición que puede tener una persona con ese tipo de enfermedades manteniendo su puesto de trabajo, ¿no? Pero para eso, claro, si es una persona que ha estado trabajando con un requerimiento físico, ¿cómo va a trabajar en tecnología? Bueno, pues yo me gustaría lanzar el mensaje de que es posible, el mercado laboral de la tecnología no se cubren los puestos de trabajo que se están demandando. Para trabajar en el mercado de la tecnología no es necesario ser ingeniero. En la pirámide laboral de la tecnología hay muchos puestos de trabajo que se pueden hacer y que muchas personas tenemos capacidades compatibles con esos puestos de trabajo y por ahí podría haber un camino, no es que podría, por ahí hay un camino, porque nosotros lo conocemos y lo ejercemos, donde se pueden encontrar puestos donde se puede recualificar a una persona en un puesto de trabajo que antes no tenía y que ese puesto de trabajo es compatible con sus condiciones actuales, Se ¿no? puede hacer una formación a lo mejor de un módulo, de 1 año, de 2 años y podemos salir cualificados para poder trabajar en ámbitos como has dicho, tecnológicos, de ciberseguridad, de datos, ahora mismo que hay tanta O tantas demanda. otras, pero simplemente quiero poner el ejemplo Efectivamente. de que esto puede ser factible, se puede hacer y que es un corto plazo que también hay que trabajar. Es decir, hay que trabajar probablemente en varias direcciones, pero yo sí me gustaría decir que la forma de trabajar eso es teniendo en cuenta todos los intervinientes. Sí, porque esto también le pasa a personas que en un momento dado no tienen ninguna discapacidad, pero que el mercado laboral pues va cambiando y se tienen que adaptar también a los nuevos tiempos, ¿no? Han estudiado una serie de cosas y ahora de pronto te irrumpe la inteligencia artificial y tu trabajo desaparece, ¿no? Yo creo que vamos a tener que ir concluyendo. Simplemente me lo dicen desde la organización. Guillermo, Daniel, os pido un titular de esta mesa, porque vamos a lanzar mensajes claros, pero también vamos a quedarnos con un trabajo por hacer, que esto no quede simplemente en una reflexión, a ver si podemos poner en marcha, bueno, pues acciones que nos lleven a que se cambie la regulación, a que se cambie también un poco la concienciación en la empresa. Entonces, un titular, ya no me extiendo más porque si no, no me invitan más a moderar una mesa. Pues, si me permites, yo diría muy cortito por ese titular. La pandemia, una de las cosas que ha puesto de manifiesto es, como tú bien decías, el tema del bienestar mental. Hasta ahora siempre había sido muy tabú y yo creo que hemos de aprovechar este tipo de focos pues para que demos visibilidad, para que demos esa, digamos, importancia, relevancia de que hay talento y hay que aprovecharlo. Y si estamos en una situación donde falta talento, pues aquí hay talento que se puede aprovechar. Con lo cual aprovechemos el talento. Muchas gracias, Guillermo. Y Daniel, con una sonrisa, Daniel, que hay muchas cosas que nos tienen que cambiar. Me cuesta sonreír, es una persona simpática, pero no me cuesta sonreír. Y como no soy periodista, voy a hacer una entradilla, que es mucho más fácil que un titular. La entradilla será, por favor, no pongamos la responsabilidad en las personas, sino en el sistema. Porque a veces hacemos que las personas con discapacidad sean superhéroes. Las personas con discapacidad son personas normales, con sus derechos, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, con una normalidad. Y a veces tenemos todos, yo el primero, el que la persona con discapacidad tiene que ser un superhéroe. Y a veces caemos, permitidme que sea así de claro con vosotros, ¿no? En este porno emocional, ¿no? De la persona que se supera y de todas esas cosas, ¿no? Por favor, quitemos un poco de peso a la persona, dejemos que la persona, sea ciudadana, ejerza sus derechos en igualdad de condiciones del resto de la gente. Y nosotros estamos en esta mesa, carguemos sobre nuestras espaldas con el hacer el hoy, como bien ha dicho mi compañero César, y en el hacer el mañana, que es igual lo que nos dedicamos más en FEACEN hacemos dos cosas, ¿no? Pero como entidades sociales pues tenemos que ver mucho el mañana sin olvidar el hoy, porque claro, también estaba pensando una cosa, César. Si una persona con discapacidad me viene, ¿qué hay que hacer por ti? Y le cuento, pues estoy trabajando en una reforma de la ley.
pues me dirá, oiga, está muy bien eso, pero yo es que tengo un problema que es 25 de este mes y no cobro ni un duro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que compatibilizar este hoy y el mañana. Bueno, yo creo que para concluir hay que concienciar, hay que formar y hay que formarse también, porque las personas con estas discapacidades también tenemos que formarnos, informarnos, empoderarnos, que está tan de moda ahora, ¿no? Para cuando también tenemos que lidiar con nuestra enfermedad. Y me parece que vamos a tener que ir al Congreso o al Senado, ¿no? Como en el vídeo que nos han puesto con el tema de la ELA. Así que muchísimas gracias, me ha parecido súper interesante el debate. Muchas gracias a todos los espectadores y bueno.